Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Aruba está presenciando en esta semana el tercer Green Education Symposium, en donde diferentes oradores han explicado la importancia de tener una visión sostenible. Esto conlleva que los jóvenes se incentiven a tener un nuevo estilo de vida más saludable que contribuye también al medio ambiente. Durante toda la semana, la Biblioteca Nacional de Aruba está realizando el tercer Green Education Symposium junto a diferentes socios de la industria para los colegios secundarios de la isla. Alrededor de 2.500 estudiantes y docentes aprenderán algo más de cómo el gobierno y Aruba quieren lograr la meta y visión de tener un suministro de alimentos sostenibles en nuestra isla, en donde por lo menos el 20% del consumo sea de productos locales. A través de este simposio, los organizadores quieren educar e inspirar a los estudiantes sobre la situación actual en torno a la sostenibilidad, incentivándolos a que sean innovadores y empresariales. En las diferentes presentaciones se mostró cómo, por ejemplo, la corriente puede contribuir a la agricultura. Este tipo de charlas organizadas para generar conciencia ayudan a que tanto jóvenes como adultos tomen pasos eficaces para contribuir no solo con el medio ambiente y la sostenibilidad, sino también para enfocarse en la importancia de tópicos como la plantación propia en los hogares. 100 bomberos fueron necesarios para controlar un incendio que consumió una bodega de 6.400 metros en el Coyol de Alajuela, en Costa Rica. Veamos las imágenes. Este video muestra los momentos de impotencia y temor que vivieron los trabajadores de la zona Franca Bes, ubicada en el Coyol de Alajuela, este lunes. Aquí se desató un incendio que consumió 6.400 metros cuadrados en la bodega de las tiendas de ropa americana Sinaí. Estas imágenes aéreas, cortesía del paramédico Ricardo Hernández, muestran la magnitud del incendio. Al momento en que se desató el fuego, los empleados se encontraban en su hora de almuerzo. No, muchacha, yo no quiero hablar de esto porque esto fue un susto, una pérdida. Pero no hay nadie afectado. Nos quedamos todos nosotros sin trabajo y es triste, pero yo sé, cuando yo iba saliendo, sí vi que en el lado de la bodega estaba saliendo humo y todos los chiquillos salían llorando. Pero de los compañeros nadie está afectado, todos No sabemos y esperemos en Cristo que no. ¿Nos cuenta cómo fue el asunto? No, cuando nos dimos cuenta, gritamos fuego, entonces todos empezamos a evacuar como teníamos que evacuar, ¿verdad? Gracias a Dios todos lograron salir. Momentos de bastante temor allá adentro al ver ese gran incendio. Sí, más que todo la gente, ¿verdad? Que siempre se asusta, es lo normal, pero gracias a Dios todo bien, sería solo pérdidas materiales en realidad. El fuego inició en el sector sureste de la bodega, en donde seleccionaban ropa usada. Nos encontramos con un incendio casi en la totalidad de las oficinas centrales de Sinaí. Estamos esperando el parte oficial del Cuerpo de Bomberos para entender qué fue lo que sucedió. Ahorita no queremos dar ninguna otra indicación de qué pudo haber sucedido para no entorpecer cualquier proceso de investigación si ese es el caso. Pues seguimos laborando normalmente, son alrededor de 130 personas. Como les decía a otros compañeros, tenemos bodegas en otros sectores del país y desde ahí vamos a trabajar. En el lugar pues trabajaban 160 personas y todos lograron evacuar, afortunadamente no se reporta ninguna víctima. También tenemos que la carga de fuego es bastante alta, es ropa principalmente, pacas de ropa que están hasta un cuarto nivel y esto pues dificulta. Hemos recurrido pues al tanque de aquí de la Dos Pinos para poder complementar el agua debido a que la que hay en el parque pues no ha sido suficiente dada la magnitud del incendio. De acuerdo con los bomberos, la semana anterior se presentó un incidente en una de las calderas de la bodega de ropa, hecho que fue rechazado por la empresa.
No hubo ningún conato de incendio, no hubo ningún incendio, no hubo absolutamente nada. Puede haber alguna malinterpretación de lo que sucedió. Tuvimos una válvula que dejó de funcionar, eso fue todo lo que pasó, pero no hubo fuego, no hubo nada. Cerca de 100 bomberos y 10 unidades extintoras fueron necesarias para controlar el fuego. Los cancilleres de UNASUR y hasta el Vaticano lograron que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y un sector de la oposición de Venezuela busquen un posible encuentro. Sin embargo, ni Leopoldo López, preso desde hace 2 meses, la diputada María Corina Machado, ni Capriles avalan los acercamientos. En una rueda de prensa realizada tras la reunión de casi 4 horas entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición, el vicepresidente venezolano Jorge Arriaza anunció que ambas partes lograron un importante acuerdo. Lo que sí estamos convencidos todos es de la necesidad de enmarcarnos en los principios, las disposiciones de nuestra Constitución, en rechazar la violencia, en rechazar la intolerancia y en avanzar. El líder de la Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, representante de la oposición, también habló sobre la presencia de 3 cancilleres de la UNASUR en los diálogos entre el gobierno y los opositores, incluida la canciller colombiana María Ángela Holguín, además de la presencia del Vaticano en la mediación. Está el Vaticano, que ofreció a través del secretario de Estado su cooperación, su disponibilidad, y que tanto el gobierno de la República como nosotros hemos aceptado. Y está también la disponibilidad de los cancilleres de América del Sur, los señores cancilleres de Brasil y Ecuador y la señora cancillera de Colombia. El encuentro, convocado y mediado por los cancilleres de la UNASUR, se realizó a puerta cerrada en la Casa Amarilla en Caracas, la sede diplomática venezolana. El fenómeno climático se extendió en varias provincias de Argentina. Neuquén fue una de las más afectadas. Allí murió una mujer y casi 2.000 personas fueron evacuadas por la intensidad de una tormenta que provocó destrozos nunca antes vistos en esta ciudad. Como ejemplo, una grieta semejante a los efectos de un sismo. Una profunda cicatriz en la tierra, herida de agua. Neuquén, un gigantesco abismo que se traga lo que puede y se lleva todo consigo. Lo arrastró a partir de las 12 de la noche, empezó a llover, después se largó con todo y ustedes ven cómo está todo. Pero fue cuestión de segundos, no alcanzamos a sacar, lo único que saqué los documentos de los chicos, nada más. En 5 días aquí llovió 15 veces más que el promedio histórico de todo abril. Imposible frenar el daño de la tormenta, que paralizó las actividades en gran parte de la provincia. Tan rápido pasó todo que solo hubo tiempo para escapar. Llamamos a emergencia, no nos atienden. Desde anoche estamos llamando a emergencia, nadie nos atiende. ¿Perdieron todo? Y sí, directamente sí, porque ahora eso no sé cómo, si tuvimos que salir corriendo porque el agua estaba... ¿Y a dónde van ahora? ¿A dónde van a ir? No sabemos. ¿Están buscando un lugar para ir, un centro? Sí, vamos hacia el centro. En la ciudad capital también se sintieron los trastornos del temporal. Quería llegar hasta el negocio, pero está todo lleno de agua. Está bajo el agua, entró agua al negocio, así que, pero no puedo llegar todavía, así que, porque hay mucha agua. Si me llega más arriba la rodilla para allá, así que no puedo entrar. ¿Negocio de qué tiene? Es una mueblería. Lamentablemente, creo que se ha llenado de agua todo el negocio, no sé. Córdoba fue otra de las provincias que sufrieron el castigo del clima. Las Varillas, por caso, donde el agua no tuvo freno. Ahí llegaba el agua, mirá. ¿Hasta ahí llegaba el agua? Hasta ahí llegaba el agua, todo sacamos con balde. Mirá. Todo adentro, mirá la cocina, todo. Acá perdieron todo. Todo, mirá el colchón, la cama, Mirá, todo. levantamos la cama así, pero así todo mojado, todo un desastre.
el cielo trae buenas nuevas, tanto en Córdoba como en Neuquén. La presencia del sol promete esta jornada alejar las lluvias. El escritor colombiano Gabriel García Márquez fue dado de alta este martes del Hospital de Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México, donde se encontraba internado desde el pasado 31 de marzo. Sin embargo, su estado de salud es delicado por su edad y convalecerá en su casa, según lo informó la vocera del hospital. El escritor colombiano y universal Gabriel García Márquez ha dejado el hospital. El Gabo permaneció 9 días en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, luego de presentar un cuadro de deshidratación e infección bronquial y de vías urinarias. A las 3 de la tarde con 30 minutos de este martes, salió en una ambulancia rumbo a su casa. El escritor Gabriel García Márquez se dio de alta el día de hoy. Su estado es delicado, es de acuerdo a su edad y convalecerá en casa. Gonzalo García, hijo del Premio Nobel de Literatura, fue quien pagó la cuenta. Curiosamente, el recibo terminó en manos de esta mujer, quien se lo encontró en el piso. Es madre de una joven de 25 años, quien se repone de una cirugía de hígado y quien, por cierto, es amante de la obra del colombiano. ¿Qué va a hacer con este recibo? Pues que lo conserve mi hija como un recuerdo del escritor que él admira. Luego de 20 minutos de trayecto, Gabriel García Márquez llegó a su residencia ubicada al sur de la Ciudad de México, a donde llegaron ramos de flores para recibirlo. Se sabe que el genio del realismo mágico está de buen humor y con mucho ánimo de reponerse, lo que es sin duda una gran noticia, no solo para él y su familia, sino para todos los que nos maravillamos día a día con su obra. Juan Francisco Rocha, Azteca Noticias. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.